poner a grabar ante todo esto. Vamos a comenzar a grabar la clase, vamos a comenzar la clase de hoy. Y bueno, si algún colega más falta por conectarse, pues se irá conectando en el transcurso de la clase. De todas formas, como siempre, quedará la clase grabada en EVA. Bueno, en el día de hoy vamos a continuar por las diferentes prácticas médicas en las cuales se usan las radiaciones ionizantes. Como ustedes recordarán, en la primera clase de este segundo módulo para el grupo de prácticas médicas, vimos lo que tenía lo relacionado con la práctica de radiología ah, intervencionista y radiodiagnóstico. En el día de hoy vamos a ver la práctica de medicina nuclear, que sin duda es una de las prácticas en las cuales es fundamental el uso de las radiaciones ionizantes y que tiene una amplia aplicación en el campo tanto de del diagnóstico como de la terapéutica. Por eso eh, recalcamos que vamos a hablar de la medicina nuclear diagnóstica y de la medicina nuclear terapéutica, que también en una bibliografía se conoce como radioterapia metabólica. El objetivo va a ser que se conozcan las diferentes aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes en medicina nuclear, tanto en lo que tiene que ver con la medicina nuclear y diagnóstica como la medicina nuclear terapéutica, distinguir los principales radiofármacos, fuentes y equipos que se usan en esta práctica. Quiere decir, aquí, a diferencia de la clase anterior, donde veíamos equipos, una gran variedad de equipos, aquí, además de los equipos, es importante considerar los radiofármacos y las fuentes radiactivas que se usan en esta práctica. Entonces vamos primero a hablar de la medicina nuclear diagnóstica y su fundamento. Después vamos a hablar de la medicina nuclear terapéutica, su fundamento. Vamos a hablar de los principales tipos de fuentes radioactivas usadas en medicina nuclear, tanto radiofármacos como fuentes de calibración en sí mismo, y también vamos a hablar de los principales equipos usados en medicina nuclear. Lo primero sería una definición general de qué cosa es la medicina nuclear. Bueno, la medicina nuclear en muchos países, aquí también, es una especialidad médica que utiliza cantidades relativamente muy pequeñas de materiales radioactivos en forma de radiofármacos que se utilizan, no son más que fuentes, al final son fuentes radioactivas, pero son fuentes no selladas y se utilizan tanto para el diagnóstico como para la terapia de diferentes enfermedades. En el caso del diagnóstico hay que decir que pueden en algunos casos superar otras técnicas de diagnóstico convencionales y en algunos casos, aunque no la superan, de alguna forma complementan la información diagnóstica que necesita el médico para poder establecer un diagnóstico definitivo de una enfermedad y por ende una conducta terapéutica. Lo otro importante, definición importante, porque vamos a estar hablando continuamente de ello, es definir qué son los radiofármacos. Los radiofármacos son sustancias compuestas por una molécula química que está marcada radioquímicamente con un isótopo radioactivo y que es lo que en la práctica utilizamos para administrar a los pacientes y poder obtener los beneficios tanto diagnósticos como terapéuticos que tiene esta práctica. Esta sustancia, al ser administrada a los pacientes, se acumulan preferentemente en un órgano o tejido específico
del cuerpo del paciente, de acuerdo al radiofármaco que sea, va a haber una localización o una acumulación preferente en un determinado órgano o tejido, de forma tal que después ese material radioactivo, ese radiofármaco, puede ser detectado externamente por un equipo determinado, especial, utilizado en medicina nuclear diagnóstica, y obtener de esta forma imágenes que son útiles para el diagnóstico, o también en algunos casos verificar determinados parámetros del funcionamiento de determinados órganos, que también puede ser útil en, en el diagnóstico de determinadas enfermedades. Por otra parte, en algunos casos, los radiofármacos lo que hacen es utilizarse para administrar altas dosis de radiación a un órgano o tejido con fines terapéuticos. Quiere decir, por eso en algunos lugares se le llama radioterapia metabólica, porque al final lo que usted hace es realizar un tipo de radioterapia muy específico, que es la radioterapia que administra altas dosis de radiación a un órgano o tejido según sea la acumulación de ese radiofármaco en un órgano o tejido determinado. En general, la medicina nuclear diagnóstica, la que es diagnóstica, se clasifica también en dos grandes grupos, en dos grupos fundamentales: las que tienen que ver con técnicas in vivo y las que tienen que ver con técnicas in vitro. Técnicas in vivo son aquellas en las cuales se detecta el radiofármaco administrado previamente al paciente a través de un equipamiento específico que se requiere para realizar esta práctica, y de esa forma se pueden hacer estudios para funcionales que lo que hacen es ver el comportamiento dinámico de un órgano determinado en determinadas condiciones del paciente, o puede lograrse también información morfológica relativa a la acumulación de ese radiofármaco en el paciente, dando información acerca de la forma y el tamaño, incluso también en algunos casos la extensión que tiene la enfermedad que va a diagnosticarse. Por otra parte están los estudios in vitro. En estos casos lo que se utilizan son determinados radioisótopos, típicamente uno de los más usados es el iodo 125, para la determinación de el nivel de determinada sustancia, por ejemplo, hormonas, en una muestra biológica del individuo, que puede ser, por ejemplo, la orina, pero que lo más común es usar el suero de la sangre extraída al paciente. De manera que la gran diferencia de uno y otro es que en el caso de las técnicas in vivo, por supuesto existe exposición médica al paciente, porque el paciente se le va a administrar el radiofármaco y ese radiofármaco le va a provocar un determinado nivel de dosis en su organismo, mientras que en el caso de las técnicas in vitro no existe como tal exposición médica, porque toda la manipulación de las muestras biológicas que se extraen al individuo se hace en un laboratorio, ya cuando sin la necesidad de la presencia
de la persona a la cual se realiza el estudio, sino solamente mediante la manipulación de la muestra biológica que se ha tomado. Hay que decir que los estudios, si bien los estudios in vitro todavía en algunos lugares siguen utilizándose, son estudios que cada vez más entran en desuso debido a la utilización de otras técnicas que no demandan el uso de material radioactivo, con lo cual ya son técnicas que salen del ámbito de la medicina nuclear. Pero en los servicios de medicina nuclear más típicos, pues siempre existía un área de medicina nuclear diagnóstica y un área un área de estudios in vivo y un área de técnicas in vitro que de alguna forma las dos brindaban muy útil información para el establecimiento del diagnóstico de muchas patologías. Por ejemplo, en el caso de los estudios in vitro, el estudio de los niveles de las hormonas tiroideas T3, T4 y TSH ha sido un estudio que se ha utilizado por muchísimo tiempo y que ha brindado muy buenos resultados y están muy estandarizados. En el caso de las técnicas in vitro, si bien hay un determinado nivel de exposición del trabajador, las dosis que recibe el trabajador son muy bajas porque se trabaja con niveles de actividad del orden de los microcurie y como ya dije, no existe exposición médica. En el caso de las técnicas in vivo, bueno, estas sí provocan además de la exposición médica que obviamente provocan dosis eh, eh, que pueden ser importantes en el caso de los trabajadores y en el caso también del público en caso de que no haya fundamentalmente un adecuado manejo de los desechos radioactivos. A veces sí se realizan técnicas solo in vitro, pues son laboratorios que normalmente no tienen un nivel de riesgo muy bajo, son instalaciones de cuarta y quinta categoría y por tanto el nivel de control regulador sobre esas instalaciones es mucho menor que el nivel de control regulador que tienen las instalaciones de medicina nuclear que normalmente están en segunda o en tercera categoría en cuanto a la clasificación de riesgo. Bueno, en cuanto a los estudios in vitro más utilizados, está la obtención, eh, quiere decir, la secuencia como tal de los estudios in vitro, pues contempla la obtención de la muestra biológica, quiere decir, se le trae, por ejemplo, sangre al paciente, la preparación de esa muestra usando el radioisótopo, aquí es donde entra a jugar parte de las radiaciones ionizantes, la medición de la muestra para determinar, para hacer las determinaciones que pueden ser, por ejemplo, los valores de hormonas presentes en la muestra y finalmente la comparación de los resultados de esas determinaciones con determinados patrones que son normales y cuando se exceden los normales, pues se convierten en patológico. De manera que es una práctica muy sencilla y con bajo nivel de riesgo. Reiteramos, no involucra exposición médica porque el paciente no recibe ninguna dosis de radiación. En el caso de los estudios in vivo,
la secuencia del estudio es totalmente diferente porque se le realiza la administración del radiofármaco al paciente de acuerdo al tipo de protocolo y el tipo de estudio. Puede ser administración oral, puede ser intravenosa, puede ser incluso por inhalación. Algunos estudios así lo prevén. Después se espera un determinado tiempo para que ocurra la adecuada biodistribución del radiofármaco en el cuerpo del paciente y la correspondiente acumulación en el órgano tejido que será objeto de estudio. Después de eso se realiza la medición de la actividad acumulada en el órgano tejido objeto de estudio, obteniendo imágenes, que es lo más común, o obteniendo determinados parámetros de funcionamiento de determinado órgano, como por ejemplo es el caso de los estudios de riñón y de corazón. Finalmente se realiza la evaluación de los resultados del estudio, por supuesto, por un médico nuclear capacitado para ello, y se establece ya un diagnóstico que contribuye lógicamente a el tratamiento ulterior de la enfermedad que ha sido diagnosticada. En el caso de la medicina nuclear in vivo de diagnóstico, hay siempre un triángulo que refleja muy bien el problema de esta práctica. Quiere decir, en la parte superior del triángulo tenemos el problema clínico. Quiere decir, siempre el problema clínico va a ser lo que va a dictar qué tipo de radiofármaco se va a usar y qué tipo de instrumentación se va a utilizar. Pero lo interesante de este triángulo es que tiene que haber un equilibrio entre cada uno de sus vértices, porque si no se utiliza una cantidad adecuada de radiofármaco, podrá no obtenerse solución al problema clínico que necesitamos diagnosticar. Igualmente, si la instrumentación no está correctamente habilitada, quiere decir, si la instrumentación no tiene los controles de calidad adecuados, pues obviamente también podrá dar al traste con que podamos dar respuesta al problema clínico planteado. Entonces, siempre en medicina nuclear, el diagnóstico, tendremos que tener este balance presente. Los radiofármacos tienen que ser en la cantidad adecuada y con la calidad adecuada para responder al problema clínico, y la instrumentación tendremos que seleccionar el instrumento adecuado con su control de calidad adecuado para poder dar respuesta al problema clínico. Entonces, hasta ahí lo que tiene que ver con los fundamentos de la medicina nuclear diagnóstica. Hablemos ahora un poco de los fundamentos de la medicina nuclear terapéutica. Bueno, el objetivo de la medicina nuclear terapéutica, igual que la radioterapia en general, es administrar una dosis suficientemente alta de radiación a través de, por supuesto, una dosis de radiofármacos determinado, para que esa dosis de radiación en el órgano, en el tejido, objeto de la intención terapéutica, provoque la muerte celular de las células enfermas y obtener así el efecto deseado. El efecto deseado aquí puede ser, por ejemplo, reducir el tamaño del tumor o aliviar el dolor, por ejemplo, el dolor óseo en el caso de la metástasis ósea, o puede ser incluso un objetivo terapéutico radical, como puede ser eliminar los restos de tejido tumoral que quedan después de
la ablación de la tiroides por un cáncer de tiroides. Quiere decir, aquí el objetivo terapéutico no solo puede evaluarse como cura total de la enfermedad, a veces cura la enfermedad y a veces el objetivo es paliar el dolor o aumentar la calidad de vida del paciente. En el caso de la medicina nuclear terapéutica, lo que hacemos es tratar de hacer llegar la sustancia radioactiva que imparte la dosis de radiación a las células enfermas, con la peculiaridad de que esa dosis la hacemos, o esa sustancia radioactiva la hacemos llegar utilizando los propios mecanismos metabólicos que tiene el cuerpo humano. Quiere decir, si sabemos, por ejemplo, que el yodo se acumula preferencialmente en tiroides, pues entonces la idea es administrar un radiofármaco con yodo que sea capaz de acumularse también en tiroides por los mecanismos de biodistribución que tiene el cuerpo humano y lograr una alta dosis de radiación en esa glándula, con el objetivo o de eliminar los restos de células cancerígenas tiroidea, o eliminar en sí mismo un tumor que o restos de un tumor que pueden quedar en el caso de un tratamiento por cirugía previo. Por supuesto que la cantidad de radiofármacos que se administra en la medicina nuclear terapéutica es mucho mayor que la cantidad de radiofármacos administrada en la medicina nuclear diagnóstica, ya que por supuesto el objetivo es muy diferente. En este caso es destruir o causar muerte celular en las células enfermas que queremos tratar, a diferencia de la medicina nuclear diagnóstica, que nos interesa dar una dosis pequeña simplemente que nos permita detectar esa radiación fuera del cuerpo del paciente. Por supuesto, el conocimiento de la biodistribución del radiofármaco es lo que permite impartir una mayor dosis a esas células enfermas sin afectar significativamente otros tejidos, órganos sanos del cuerpo humano. Siempre que se hacen tratamientos de medicina nuclear, aunque nosotros utilizamos un radiofármaco y lo diseñamos para que dé una dosis alta en el órgano tejido que se va a tratar, será inevitable que también imparta un determinado nivel de dosis a otros órganos y tejidos a los cuales el radiofármaco va por los mismos mecanismos de biodistribución que tiene el cuerpo humano. Por ejemplo, los riñones son un órgano de excreción de muchos de los radiofármacos, y por tanto es un órgano que hay que proteger cuando se hace medicina nuclear terapéutica. ¿Cuál es el principio bajo el cual actúan los radiofármacos? Bueno, ya habíamos hablado que los radiofármacos tenían dos componentes. Un componente es el radionucleido como tal, que emite radiaciones, y otro componente es el fármaco, que va a ser el vehículo por el cual vamos a llevar esas radiaciones al órgano tejido que queremos diagnosticar o que queremos tratar. En ese sentido, el fármaco es elegido con el objetivo de lograr su localización preferencial en un órgano o tejido dado, mientras que el radionúclido es elegido para marcar radioquímicamente a ese fármaco
de modo que la radiación emitida por este pueda ser detectada eficazmente por equipos especialmente diseñados para ello, o pueda servir también como tratamiento para una determinada patología. La actuación conjunta del fármaco y el radionúclido es lo que permite evaluar clínicamente las estructuras morfológicas, la función fisiológica de un órgano determinado, y yo añadiría también es lo que permite lograr el tratamiento por radioterapia metabólica de una determinada lesión que también puede estar en el cuerpo del paciente. De manera que la selección del radiofármaco es fundamental tanto en la medicina nuclear diagnóstica como en la medicina nuclear terapéutica. En cuanto a los radiofármacos, hay diferentes tipos de radiofármacos. Hay algunos que son listos para usar, como es el caso del yodo 131 MIBI o del yoduro de sodio 131 también. También es el caso del talio 201 y el mismo pertennatato de tecnecio 99, que también puede usarse a sí mismo listo como lo obtenemos en algunos tipos de estudios. Hay otros radiofármacos que necesitan una preparación, digamos, simple, como puede ser el MDP o el DTPA, que son radiofármacos para los cuales solo uniendo el kit frío con el pertennatato, por ejemplo, que se obtiene del generador de tecnecio, pues se logra marcar muy bien la molécula que va a ser utilizada. Hay otros kits que requieren una preparación un poco más compleja, como son los kits que requieren calentamiento. Ahí está el caso del tecnecio MAT3 y del tecnecio MIBE, que requieren una preparación un poco más compleja. Y hay algunos que requieren una manipulación significativamente compleja, como es el caso del marcaje de los leucocitos de la sangre, que en muchos lugares se hace en las propias clínicas, pero que obviamente necesita mucha pericia de parte del radiofarmacéutico y también, digamos, equipamiento especializado para ello. Entonces, lo importante aquí es saber que que probablemente tenemos en nuestro servicio de medicina nuclear varios tipos de kit y de radiofármacos, y que la obtención de ellos requiere seguir procedimientos de radiofarmacia muy bien establecidos, requiere pericia del personal que se encarga de ese marcaje, y requiere también de un control de calidad elemental de esos radiofármacos antes de ser administrados a los pacientes. ¿Por qué? Porque si usted administra al paciente un radiofármaco que no ha sido correctamente preparado, lo más probable es que el radiofármaco no pueda marcar adecuadamente la lesión que usted quiere ver, y por tanto el estudio no será válido y el paciente se ha irradiado innecesariamente. Quiere decir, es un ejemplo típico de un estudio no justificado de los que pueden ocurrir en medicina nuclear.
Las características fundamentales por las cuales los radiofármacos finalmente son valorados es porque puedan detectarse en cantidades muy pequeñas una vez que son utilizados. Esto es fundamental porque, claro, la cantidad de radiofármacos que usted administre va a ser proporcional a la dosis, directamente proporcional a la dosis de radiación que usted va a dar al paciente. Y lo que queremos, si el estudio es diagnóstico, es dar la menor dosis posible al paciente. Y lo otro importante es que él tiene que tener un comportamiento químico igual al isótopo estable que nos va a permitir la trazabilidad, digamos, del radiofármaco en el mecanismo de distribución del cuerpo humano, para que pueda lograrse la distribución en el órgano, la medición de esa actividad para obtener el resultado y la rápida eliminación de ese radiofármaco del cuerpo del paciente. ¿Por qué? Porque también mientras más tiempo esté el radiofármaco irradiando en el cuerpo del paciente, pues mayor va a ser la dosis que va a recibir el paciente. Por tanto, entonces, ¿qué características deben tener los radionúclidos usados para medicina nuclear, para, digamos, elaborar esos radiofármacos que van a ser administrados al paciente? Bueno, en primer lugar, ya dijimos, un comportamiento idéntico al nucleido estable metabolizado por el organismo. Debe tener forma química adecuada para garantizar la incorporación al organismo, la biodistribución correcta en el organismo con una cinética adecuada, quiere decir en un tiempo adecuado, porque tampoco usted puede dar el radiofármaco y tener tres días ahí al paciente esperando para que el radiofármaco se acumule en el órgano que usted quiere estudiar. Esa cinética, digamos, tiene que ocurrir en un tiempo adecuado, que generalmente son unas pocas horas. Otra característica importante del radiofármaco es que tiene que detectarse de forma eficiente la radiación que emite ese radiofármaco. De nada nos vale un radiofármaco que tenga una biocinética muy buena, que tenga una muy buena acumulación en el órgano objeto de estudio, si después, para el caso de medicina nuclear diagnóstica, no podemos detectarlo porque, por ejemplo, la energía de los cuantos gamma que emiten es muy baja y no llega al detector, o llegan muy pocos cuentas al detector. Entonces, ese es un elemento fundamental. Y lógicamente que proporcione una dosis absorbida lo más baja posible para los estudios diagnósticos. Y eso se logra con la eliminación rápida del radioisótopo del organismo y con un corto periodo de semidesintegración del radioisótopo. Quiere decir, la combinación de estas dos cosas es lo que garantiza al final que la dosis sea lo más baja posible al paciente sometido a un estudio de medicina nuclear. ¿Cuáles son los radionúclidos que más comúnmente se usan en medicina nuclear? Bueno, sin duda, el tecnesio 99 para procedimientos diagnósticos es, como decimos, bueno, por lo menos en mi país decimos, es como el caballo de batalla. Quiere decir, alrededor del 80% de los estudios diagnósticos de medicina nuclear se hacen con tecnesio 99. Y lo que ha ocurrido al inicio de la medicina nuclear, se hacían muchos procedimientos con yodo 131, por ejemplo, y todo eso. Pero lo que ha ocurrido ha sido un desarrollo vertiginoso de muchas moléculas, precisamente moléculas que se combinan muy bien
con el tecnesio 99 metestable para utilizar ciertas ventajas que tiene el tecnesio 99 metestable que vamos a ver más adelante. Para procedimientos terapéuticos, pues hay dos isótopos que son los fundamentales, los que más se usan. El yodo 131 y el itrio 90. Sobre todo, el yodo 131, sobre todo en la terapéutica de la tiroide, tanto del hipertiroidismo como de la irradiación de tiroide post-ablación. Esto, ¿por qué? Porque esos son dos patologías que tienen mucha incidencia en la población mundial y que han demostrado por más de 70 años que estos tratamientos con yodo 131 para esas patologías son muy efectivos. En el caso del litio 90 se ha ido incrementando mucho el uso de este radiofármaco, de este radioisótopo, porque por algunas ventajas que él tiene como emisor beta, con lo cual se reduce mucho la dosis que reciben otros órganos del cuerpo del paciente, que no es el caso del yodo 131, que tiene una emisión, aunque es un emisor beta, también tiene una emisión gamma bastante intensa. Y bueno, para los procedimientos de PET, de tomografía por emisión de positrones, más adelante vamos a ver lo que es eso, pues digamos, el isótopo por excelencia, el más utilizado, es el flúor 18, que tiene características muy buenas desde el punto de vista físico, pero que también tiene una bondad muy grande porque puede combinarse radioquímicamente muy bien con una molécula que se llama FDG, que es un análogo de la glucosa y que brinda muchas potencialidades para los estudios diagnósticos relacionados fundamentalmente con el cáncer. La mayoría es una indicación que cada vez toma más fuerza, la del PET. Aquí dice PET-CT, después vamos a ver qué cosa es eso, pero la del PET toma cada vez más fuerza en el caso de los estudios para el diagnóstico del cáncer y seguimiento también del cáncer. Ahora les decía, ¿qué características tiene el tecnesio 99 que lo hace tan favorable para su uso en medicina nuclear? Bueno, lo primero es que tiene un periodo de semidesintegración física de 6 horas, lo cual lo hace muy adecuado porque prácticamente en, en cuestión de pocas horas, ya teniendo en cuenta que las actividades que se administran para diagnóstico son relativamente bajas, ya en cuestión de 6-8 horas, pues realmente ya no significa una preocupación muy grande ni para el paciente ni para sus familiares. Quiere decir, no se requiere muchas medidas de aislamiento de estos pacientes precisamente por eso. Lo otro es que la actividad que se puede administrar de tecnesio 99 sin que ello genere dosis significativas varía en el orden de los milicurí hasta de los kilobecker hasta incluso los gigabecker, con lo cual, por ejemplo, 20 milicurí de tecnesio 99 no es una actividad preocupante referente a la dosis que se le va a dar al paciente, lo cual no niega los principios de la justificación y la optimización de la protección radiológica que ustedes recuerdan del módulo 1, son principios universales que hay siempre que tener en cuenta, tanto para la protección del trabajador como para la protección del paciente.
Lo otro que favorece mucho al tecnecio es que él emite fotones de 140 keV que son muy adecuados para ser colimados y captados en un equipo detector especialmente diseñado que se ubique fuera del cuerpo del paciente. Quiere decir, es una energía muy adecuada para su detección desde afuera del cuerpo del paciente. Lo otro es que puede obtenerse y está disponible en estado estéril, libre de pirógenos y libre de portador, y su manipulación es relativamente sencilla, fundamentalmente cuando se obtiene a partir de un generador de molibdeno tecnecio que, es que se puede comercializar y transportar sin muchos problemas en cuanto a su seguridad, y que puede brindar material radioactivo suficiente para el trabajo, por ejemplo, durante toda una semana de un servicio de medicina nuclear. Y lo otro muy importante es que, adicionado a los kits fríos, se obtienen fácilmente radiofármacos que pueden ser utilizados en el diagnóstico de múltiples patologías. Y esto, bueno, esto es bueno porque es el pertenactato de tecnecio 99 que se obtiene del generador de tecnecio, pues puede utilizarse con varios kits fríos, y con un mismo isótopo podemos utilizarlo para el diagnóstico de múltiples enfermedades. Ahí tenemos enfermedades de la tiroides, tenemos enfermedades renales, enfermedades del corazón. Quiere decir, hay unas posibilidades bastante amplias en cuanto a su utilización. El otro que de los que vimos que era muy utilizado es el yodo 131. Él también tiene algunas propiedades que lo hacen muy útil. Bueno, el yodo 131 se obtiene en los reactores nucleares de investigación, con lo cual la obtención y comercialización de él tiene que ser en un tiempo prudencial como para poder tener aprovechamiento del mismo. Lo bueno es que su periodo de semidesintegración es de 8.02 días, con lo cual también un servicio de medicina nuclear, haciendo una importación semanal o una adquisición semanal de yodo 131, tiene cubierta muchas de las demandas en las cuales se puede utilizar este radioisótopo. Es usado fundamentalmente tanto para diagnóstico como para terapia. Si bien para el diagnóstico cada vez se usa menos el yodo 131, sí cada vez sí se ha mantenido un uso muy frecuente del yodo 131 en la terapia, como les decía, de las enfermedades de la tiroides. Y lo que sucede es que al administrar una dosis terapéutica con este radiofármaco a la tiroides, usted puede después hacer una imagen tardía, que se le llama, de, de la tiroides, verificando en cierta medida cómo ha sido la acumulación de este radioisótopo en la tiroides, y pudiendo hacer una evaluación de la efectividad del tratamiento que usted ha realizado. Quiere decir que a veces, aunque se administra con objetivos terapéuticos, esa misma administración, pasada una semana, como ha decaído tanto la cantidad de radiofármacos
administrado, pues entonces puede utilizarse esa misma administración en hacer una imagen tardía que le da al médico nuclear información útil sobre el tratamiento y sobre la evolución de la enfermedad. Se puede administrar en forma de cápsula y de solución líquida. Si bien las cápsulas son preferibles porque un poco favorecen el manejo de la alta actividad de yodo 131 que puede darse sobre todo en terapia, porque es menos probable el derrame, etcétera, etcétera. No quiere decir, al darlo en cápsula, no quiere decir que se excluyen todos los riesgos que tiene el yodo cuando se maneja también en forma líquida. ¿Por qué? Porque tanto en cápsula como en solución líquida, el yodo 131 es muy volátil y esa volatilización pues es una preocupación porque puede dar dosis significativas en tiroides a los trabajadores ocupacionalmente que es puesto que lo manipulan. Por eso el yodo siempre hay que manipularlo en una campana radioquímica que permita reducir al mínimo la dosis que por incorporación pudieran tener los trabajadores, porque es una sustancia muy volátil. El tercero que vimos, que es muy importante, es el flúor 18. ¿Y cuáles son las características del flúor 18 que lo hacen tan importante? Bueno, en primer lugar, hay que decir que es un producto que se fabrica en ciclotrones. Y los ciclotrones ya han sido diseñados como para poder llegar incluso a centros de producción o centros que sirven para fabricar radiofármacos grandes, pero también incluso a hospitales grandes. Hay hospitales que ellos mismos adquieren su propio ciclotrón, con lo cual prácticamente al adquirir el ciclotrón, pues no tienen ninguna limitación en cuanto a radiofármaco, a disponibilidad de radiofármaco fabricado en este ciclotrón. En los ciclotrones, de acuerdo al tipo que sea, se pueden fabricar el flúor, pero también se pueden fabricar otros radiofármacos PET, que vamos a hablar de ellos después más adelante. La otra gran ventaja que tiene es su periodo de semidesintegración, que es muy corto, 110 minutos, lo que hace que aunque se puedan dar dosis suficientemente altas a los pacientes sin que ello lleve una alta dosis de radiación, porque su periodo físico de semidesintegración es corto, solo 110 minutos. Esto es una ventaja desde el punto de vista del paciente, pero es una desventaja desde el punto de vista del uso como tal del isótopo, porque y por eso muchos hospitales optan por comprar ellos, el propio hospital comprar el ciclotrón, porque se pueden imaginar con un periodo de semidesintegración tan corto, pues la actividad decae muy rápidamente y entonces usted tiene que estar comprando, si usted no tiene el ciclotrón en el hospital, usted tiene que comprar una actividad alta para garantizar que al momento de administración usted disponga todavía de suficiente actividad, porque a los 110 minutos ya va a tener la mitad de la actividad que usted compró. Entonces eso es una ventaja desde el punto de vista dosimétrico y una desventaja desde el punto de vista de operación. En muchas ciudades, por ejemplo, en el Distrito Federal en México, es un problema poder transportar los radiofármacos de flúor 18 y que no haya una afectación significativa en cuanto a la cantidad de actividad que se desperdicia, porque 110 minutos te puedes pasar fácilmente dentro de la ciudad para llegar de un sitio a otro. Otra ventaja de este
de este isótopo es que es usado para procedimientos diagnósticos como emisor de positrones, principalmente en enfermedades oncológicas, cardíacas y otros, pero 70-80% en enfermedades oncológicas. Es administrado de forma intravenosa. Su mayor uso, en el caso del Fluor 18, como ya decíamos, es unido a la molécula de FDG, que es una molécula que es un análogo de la glucosa. Y entonces, al ser un análogo de la glucosa, como los tumores, las células cancerígenas están ávidas de glucosa para poder crecer, pues se acumula muy fácilmente en las células cancerígenas y puede brindar una alta sensibilidad y especificidad en el estudio. Sensibilidad y especificidad que no se puede lograr con otros estudios imageneológicos. Y por último, la mayor energía de aniquilación positrónica que implica el uso de este tipo de radiofármacos PET crea sin duda también un problema en cuanto a la protección radiológica, tanto de los trabajadores como los pacientes. ¿Qué sucede? Estos radiofármacos son emisores de positrones, como ustedes se pueden imaginar, porque ya lo vimos en el primer módulo. Los positrones no van a ser los detectados desde el exterior del cuerpo de un paciente. ¿Por qué? Porque los positrones, recuerden ustedes que interactuaban rápidamente, son partículas cargadas, interactuaban rápidamente con el medio. Entonces, aquí la detección se basa en la aniquilación de esos positrones que ocurre con la emisión de un cuanto gamma que tiene una energía de 511 keV. Quiere decir, si ustedes recuerdan, la energía del tecnecio era 140 keV. Aquí la energía es 511 keV, la de los fotones que se producen, con lo cual las dosis que reciben a los trabajadores pueden ser mucho mayores, y las dosis también que reciben los pacientes son significativamente más altas. Bueno, hasta ahí los radiofármacos. Otra parte importante en medicina nuclear son las fuentes selladas. Y bueno, ustedes dirán, ¿y si la medicina nuclear consiste en el uso de fuentes no selladas que son administradas a los pacientes? ¿De qué fuentes selladas estamos hablando? Bueno, estamos hablando fundamentalmente de fuentes selladas que se utilizan en la calibración y el control de calidad del equipamiento. Y ahí hay fuentes muy diversas, fuentes que pueden estar en un rango de actividad entre 1 kilobecker y un gigabecker. Y ahí hay fuentes que pueden utilizarse que son de diferentes isótopos. Por ejemplo, de cobalto 57 son estas fuentes planas que se usan para control de calidad de las cámaras gamma. De cobalto 60 son fuentes que igual que de cesio 137, son fuentes que se usan, y sodio 22 son fuentes que se usan en el control de calidad de los activímetros. Y fuentes de, por ejemplo, bario 133 son fuentes que son usadas en el control de calidad de las cámaras PET. Quiere decir, entonces, podemos encontrar fuentes muy diversas dentro de un servicio de medicina nuclear, teniendo en cuenta el tipo de equipo que utilice. Y aquí lo importante es que estas fuentes son esenciales para poder garantizar el control de calidad de todos los equipos que vamos a ver más adelante. Y en tal sentido es importante que cuando se piense en un servicio de medicina nuclear, pensar no solo en adquirir los equipos de adquisición de imágenes, sino también pensar en todo el conjunto de equipos que hace falta
y las fuentes que hacen falta para garantizar el control de calidad de esos equipos. Fíjense que son fuentes que tienen que estar calibradas en un margen de 5% para poder lograr que ellas a su vez ofrezcan garantía de la calibración de los equipos donde son utilizadas. Bueno, entramos ahora en los equipos en sí mismos. ¿Qué equipos se utilizan en medicina nuclear? Bueno, quizás el equipo fundamental de un servicio de medicina nuclear es un equipo pequeño, pero que es básico para todo lo que se realiza, que es el activímetro o medidor de actividad o calibrador de dosis. Se le llama de diferentes maneras en diferentes bibliografías. Este es un equipo que su objetivo es precisamente determinar la actividad de radiofármaco que será administrada al paciente. ¿Por qué? Porque según recuerden el triángulo que vimos, si la cantidad de radiofármaco administrada al paciente, si es mucha, puede afectar la calidad del estudio. Y si es muy baja, puede que la administre y no permita llegar a ninguna conclusión sobre el estudio. Entonces, aquí el tema de saber bien cuál es la actividad que se va a administrar al paciente es decisiva, porque además la actividad que se va a administrar al paciente estará en relación con la dosis que va a recibir el paciente. En general, son equipos formados sobre la base de detectores tipo cámara de ionización. Son detectores cilíndricos con una cavidad o un pozo en su interior, y en ese pozo es donde se sitúa la fuente o la muestra o el radiofármaco que se desea medir. Se emplean ellos por su excelente estabilidad en el tiempo y por su precisión en la medición de la dosis. Como todos sabemos, en el caso de los detectores tipo de cámara de ionización, son detectores gaseosos que contienen un gas al cual se le aplica una determinada diferencia de potencial entre los detectores. Ya eso lo vimos en el módulo 1. Importante, el rango de actividad que ellos deben medir estaría entre los kilobecker y los gigabecker. Quiere decir, entre el nivel de los microcurie y el nivel de los curie. Porque, por supuesto, este rango bastante amplio está dado porque si se va a utilizar en diagnóstico, pueden ser actividades bajas, incluso bastante bajas, de acuerdo del orden de los milicurie, de acuerdo al tipo de estudio. Y si se va a utilizar en terapia, pueden ser actividades altas del orden de 100 milicurie o 150 milicurie si se va a utilizar, por ejemplo, en una terapia post-ablación de la glándula tiroides. Otro equipo que también es deseable tener en un servicio de medicina nuclear y que ahora ya son menos utilizados son los equipos detectores direccionales llamados captores de yodo. Estos se usaron mucho tiempo para estudios de captación de yodo 131. Es bueno estos estudios de captación hacerlo, y también se usaron y se usan actualmente en la medición de la dosis que puede incorporar los trabajadores que trabajan con sustancias radioactivas volátiles, como es el caso del yodo 131. En general, son detectores de tipo centelleo que están en forma de una sonda y que se colocan convenientemente en el cuerpo del paciente o del trabajador que se quiere evaluar la dosis recibida, y se obtiene la medición, y a partir de ahí se puede arribar a un resultado. Otros equipos
pequeñísimos, pero que son cada vez también más usados en medicina nuclear, son las sondas intraoperatorias que se usan para un tipo de estudio que se llama técnica de del ganglio centinela. ¿Qué cosa es la técnica del ganglio centinela? Esta técnica consiste en la inyección de un coloide marcado, por ejemplo, con tecnesio 99 en varios puntos alrededor de un tumor primario que ya ha sido, digamos, diagnosticado. Es el caso típico de los tumores de mama. Este radioisótopo, el coloide marcado con el tecnesio, drena por el sistema linfático hacia el primer ganglio afectado por la enfermedad. Y es ese ganglio al que se le llama ganglio centinela y es lo que da nombre a la técnica. Como resultado, entonces usted puede después, ya en el salón de operaciones, por ejemplo, venir con este tipo de sonda que también se le llaman sondas intraoperatorias, precisamente porque se utilizan en los salones de operaciones, y poder detectar cuál es el último ganglio hasta el cual ha llegado el radiofármaco administrado, marcando la extensión de su clínica de la enfermedad. Quiere decir, la enfermedad ya se sabe que es un tumor, pero entonces esta técnica marca hasta dónde se extiende la enfermedad subclínica en la toma de diferentes ganglios de la cadena ganglional. Entonces, al operar el paciente, no se extrae toda la cadena ganglional, se extrae solo aquellos ganglios que ya están tomados por la enfermedad. Por supuesto, los cirujanos siempre toman alguno más en la cadena como un poco de medida de seguridad de que van a quitar todas las células cancerígenas, y con ello se evita quitar toda la cadena ganglional, lo cual es muy importante porque, por ejemplo, en el caso de mama, a las pacientes que se les retira toda la cadena ganglional, después quedan muy, muy sensibles a tener edemas, tener complicaciones por cualquier herida, cualquier cosa que puedan tener en la mano hacia la cual drena esa cadena ganglionar. Estos, como ya he dicho, son muy utilizados en cirugía del cáncer de mama e incluso en los protocolos de tratamiento de radioterapia intraoperatoria. Este es un tipo de estudio que se considera imprescindible como para descartar la extensión de la enfermedad y para poder entonces proporcionar un tratamiento localizado de radioterapia intraoperatoria que vamos a ver en la siguiente clase en qué consiste. Entonces, es un equipo pequeño, pero es igual un equipo que requerirá estar bajo un sistema de vigilancia y control de calidad y requerirá también medidas de puesta en servicio para su uso óptimo. Otro equipo que podemos encontrar en el caso de los servicios de medicina nuclear que realizan estudios in vitro son los contadores de muestras. Recuerden que hablamos que en los estudios in vitro pues se tomaba la muestra de sangre del paciente, por ejemplo, se marcaba con el radioisótopo y después se contaba. Bueno, estos son los contadores que se utilizan en ese tipo de estudio. Pueden ser contadores de una sola muestra o de varias muestras, y en general están hechos con detectores del tipo de centelleo líquido. Sin duda, los equipos que más llaman la atención, quizás por su tamaño en medicina nuclear, son los equipos formadores de imágenes. Estos equipos se basan fundamentalmente también en detectores de tipo detectores centelleo. En el caso de algunos de ellos se utilizan también
los equipos con detectores de yoduro de sodio activado con talio, que son semiconductores, y por supuesto ya en los equipos más modernos, fundamentalmente en los equipos de adquisición de imágenes PET, se usan centelladores inorgánicos. Recuerden que los vimos también en el primer módulo, que tienen una respuesta a las altas energías que tienen. Recuerden que los isótopos PET tenían energía mucho más alta de 511 PET, 511 KeV, pues entonces estos centelladores inorgánicos tienen una respuesta mucho mejor a estas altas energías. Y es por eso que en los equipos PET se van imponiendo este tipo de detectores. Por supuesto, ha habido toda una evolución de los equipos de adquisición de imágenes con el tiempo. Los primeros utilizados eran las clásicas cámaras gamma, que todavía son usadas en algunos lugares en medicina nuclear y que permiten obtener una imagen plana captada sobre la base de la radiación gamma que es emitida por el paciente y que llega al detector. Las cámaras gamma son sin duda el instrumento más difundido en medicina nuclear, aunque ya han ido, digamos, siendo sustituidas en la mayoría de los países por equipos más avanzados. Cuando eh, hubo, digamos, una etapa intermedia de las cámaras gamma, porque una etapa, algo que le permitió trascender un poco más en el tiempo a las cámaras gamma fue su conexión a las computadoras, de manera que le permitía entonces a la misma cámara gamma, que anteriormente lo que registraba era una imagen en papel, pues obtener una imagen en computadora que podía manipularse, que podía, digamos, tratarse con todas las ventajas que tiene la computación actualmente. Aún así, las cámaras planares gamma fueron y han sido y están siendo cada vez más sustituidas por las cámaras SPECT. Las cámaras SPECT son sistemas de tomografía por emisión de fotón único. Esa es la sigla por la cual se conoce. Estas cámaras SPECT examinan al paciente desde muchos y diferentes ángulos. Es capaz de mostrar detalles muy precisos dentro del paciente. La información se presenta como una serie de planos que corresponden a determinadas profundidades en el interior del cuerpo del paciente, y los planos presentados pueden ser una serie de cortes coronales, sagitales, transversales, incluso oblicuos, algunas de ellas. De manera que es ya un desarrollo que permite ya no ver la lesión solo en un plano, sino que también permite ver la lesión tridimensionalmente. Las cámaras SPECT se usan mucho en estudios estáticos y dinámicos. Aquí hay un ejemplo de estudio dinámico del corazón. En estudios de cuerpo entero, sobre todo para escaneo óseo, en tomografía gatillada, y también incluso se usan en investigación preclínica para estudiar precisamente la biodistribución de diferentes radiofármacos en animales de laboratorio. Vean aquí una imagen de hay cámaras de estas que son pequeñitas y se usan precisamente en investigación preclínica de diferentes radiofármacos. De manera que son, digamos, actualmente las más
la más extendida en los servicios de medicina nuclear de todo el mundo. Por supuesto, un avance significativo, ya casi cuando se pensaba que la medicina nuclear iba a morir por los desarrollos que tenían los equipos de tomografía que permitían ver muy bien las lesiones, pues surgió la tomografía por emisión de positrones. La tomografía por emisión de positrones es por ello el exponente más moderno, digamos, que tenemos de evolución de la medicina nuclear, y su aplicación fundamental es en oncología, aunque también se usa en cardiología y también en nefrología también se usa. Es usada para estudiar procesos fisiológicos y bioquímicos dentro del cuerpo del paciente. Quiere decir, esta es una imagen que es molecular, no es solo es una imagen morfológica, sino es a su vez una imagen molecular. Y eso le da una cierta ventaja en la detección precoz, sobre todo en la detección precoz del cáncer, lo que es fundamental para los procesos de estudio eh, de, rápido de la enfermedad y la toma de una conducta respecto a la enfermedad. También se usa mucho para mejorar el estadiamiento de de los tumores y cambiar incluso con ello el tipo de tratamiento que lleva. Y también se usan mucho ya como estudios de seguimiento de la efectividad de determinados tratamientos, debido precisamente a que pueden en un estadio muy precoz de la enfermedad detectar determinadas metástasis a distancia, etcétera, que puedan ocurrir en el caso de los pacientes de cáncer. La particularidad de estos equipos, como ya les había dicho, es que ellos no detectan el positrón. Aunque el isótopo es generador de positrones, ellos no detectan el positrón. Ellos detectan dos fotones gamma de 511 keV que ocurren a partir de la aniquilación de los positrones. De manera que los detectores se ubican alrededor del paciente, y por coincidencia, pues se puede con mucha precisión determinar el sitio exacto desde donde está ocurriendo el evento de aniquilación positrónica, que es el evento que llevó al radioisótopo a depositarse supuestamente en la zona donde está la enfermedad oncológica, por ejemplo. Como ya les decía, el isótopo más utilizado es el flúor 18, pero cada vez más hay desarrollos con otros isótopos, como es el carbono 11, el oxígeno 15, el nitrógeno 13 y sobre todo en los últimos tiempos el galio 68, porque el galio 68 tiene la ventaja de que se puede obtener en ciclotrones, pero también se puede obtener en generadores similares a los generadores de molibdeno tecnecio. Y el galio 68 se están haciendo muchos estudios respecto a la al uso con determinadas moléculas y en determinadas patologías, porque significaría una posibilidad de usar estos equipos aun cuando no se tenga acceso directo a un ciclotrón eh, dedicado, digamos, a proporcionar los isótopos para esta actividad.
Por último, hablar de los equipos híbridos. Básicamente se trata de unificar en una sola imagen la imagen bioquímica o molecular que aporta las técnicas de medicina nuclear con la información anatómica muy buena que aportan los tomógrafos que existen en la actualidad. De manera que, de alguna forma, vinculando las dos informaciones, se puede lograr una imagen híbrida que abre una posibilidades de diagnóstico y planificación de tratamiento muy superiores respecto a lo que brinda por separado la tomografía y lo que brinda por separado la medicina nuclear. Hay que decir que el desarrollo va hacia el uso de estos equipos híbridos. Hay equipos híbridos que son SPECT/CT y hay equipos híbridos que son PET/CT. Si bien los PET/CT son los que tienen una aplicación o unas ventajas muy significativas respecto a lo que tiene que ver con la detección precoz del cáncer, los equipos SPECT/CT han estado cobrando mucha fuerza porque se usan precisamente en la planificación paciente específico de tratamientos convencionales con fármacos de medicina nuclear convencional, como puede ser, por ejemplo, el itrio 90 y el propio iodo 131. Quiere decir, usted lo que hace es hacer dar primero una cantidad de radiofármacos de diagnóstico al paciente, hacer un SPECT/CT, calcular mediante software que hay disponible para ello cuál es la actividad depositada en cada uno de los órganos de acuerdo a la biodistribución específica que tiene el paciente, porque los pacientes enfermos pueden tener biodistribución significativamente diferente, y después, sobre la base de esa biodistribución específica que usted obtiene con el SPECT/CT, pues entonces usted planifica un tratamiento de medicina nuclear con radiofármacos convencionales. De manera que ha habido como un resurgir también del SPECT cuando se ha combinado con el tomógrafo y brinda estas nuevas potencialidades. Bueno, hasta aquí la charla de medicina nuclear del día de hoy. Como pueden ver, la medicina nuclear es una práctica muy peculiar en cuanto a la diversidad de equipos y de fuentes que usa. La práctica de medicina nuclear, recuerden, tiene objetivos tanto diagnósticos como terapéuticos. Los dos son objetivos que han demostrado tener una eficacia en la práctica clínica. La medicina nuclear diagnóstica, recuerden que puede ser in vivo y in vitro, pero obviamente la que más se usa es la que es in vivo. La medicina nuclear, en la medicina nuclear, recuerden, usamos diferentes tipos de radiofármacos atendiendo al objetivo clínico que se pretende con el radiofármaco y a las características de los equipos que tenemos disponibles. Es esencial garantizar la calidad de los radiofármacos utilizados, porque recuerden, según el triángulo, está en una de las bases del triángulo. Si no se puede garantizar la calidad del radiofármaco, no se podrá garantizar el objetivo clínico. Y por otra parte, existe una gran diversidad también de equipos que se usan en medicina nuclear, y esos equipos, al igual que los radiofármacos, es fundamental garantizar la calidad o los controles de calidad
de todos esos equipos que hemos visto aquí, porque según vimos igual en el triángulo, si no se garantiza la calidad de los equipos, tampoco se puede garantizar el objetivo clínico de la medicina nuclear. De manera que con esto cerramos esta presentación, pero recuerden, hay muchos aspectos de esto que tendremos que ver al final cuando veamos lo relativo a las medidas de protección radiológica que se necesitan tanto para los trabajadores, el público y los pacientes en medicina nuclear. Bueno, hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta. ¿No hay pregunta? A No, en ver, principio no. No, no, por mi lado no. bueno, aquí me dicen que por el chat que no. Me dicen que no hay preguntas. Bueno, esperemos que entonces todo haya quedado claro. Recuerden que todo queda grabado para que lo puedan ver en EVA. Ya debe estar en EVA la clase que dimos de radiodiagnóstico y radiología intervencionista. Sí, Y ya le, está. y le prometo que ya a partir de mañana o pasado estará en EVA también esta charla. Entonces, los convoco para el próximo lunes para ver la tercera clase de este módulo que tiene que ver entonces con radioterapia. Igual que hemos hablado de los equipos de radiodiagnóstico, radiología intervencionista y medicina nuclear, vamos a hablar también de los equipos y las técnicas de tratamiento en radioterapia. ¿Ok? Gracias. Hasta el lunes. Bueno, gracias. muchas Hasta el lunes. gracias a Gracias. todos. Muchas gracias Gracias. a todos. Gracias. Hola, Cruz. Sí, sí, dígame. Recién veo que me mandó un mensaje al iniciar la clase. Sí, sí, Eh, no, era porque tú fuiste el primero que te conectaste y no veía que tú no tenías audio. Entonces, Tal cual. entonces no sabía si yo estaba bien conectado o no. Gracias, gracias. Bueno, listo, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.